¿Cuál es la diferencia entre la cuaresma y la cuarentena? Que la cuaresma, llueve, trueno, relampaguee, termina a los 40 días, mientras que la cuarentena ha durado mucho más que eso. Curioso que tanto una como otra, tanto la cuarentena por la epidemia como el tiempo litúrgico de cuaresma, para muchos de nosotros empezó casi al mismo tiempo. Pero mientras la cuaresma terminó cuando debía de terminar, la cuarentena no fue fiel a la raíz etimológica de su palabra y ha seguido rebasando largamente el tiempo de la cuaresma y aún más el de la Pascua, que es más largo, y todavía no sabemos para cuándo termine. Vaya, y la cuaresma tiene sus prácticas que implican ciertas penitencias, pero las penitencias propias de la cuarentena nos han hecho que se prolonguen y aunque la cuaresma nos parecía larga para guardar esas penitencias, ahora la cuarentena ha extendido mucho más todo eso que tantos se quejaban de tener que vivir en el tiempo de cuaresma de forma voluntaria como un ofrecimiento a Dios. Ahora sí que necesitan pedir la ayuda de Dios para poder sobrellevar todo lo que implica esta cuarentena. Bien, curiosamente, en la liturgia de hoy se nos presenta aquel fragmento del Evangelio que se pone el miércoles de ceniza, día en que inicia la cuaresma, el día en que Jesús nos habla de profundizar aquellas prácticas que la Iglesia recomienda para el tiempo de cuaresma, que son el ayuno, la oración y la limosna. Prácticas que dejamos relegadas prácticamente solo para el tiempo de cuaresma, dure lo que dure, dieran resultado o no dieran resultado. A estas alturas, ¿por qué no ha terminado la cuarentena? Pues porque todavía no se ha superado el problema. Entonces, ¿por qué las prácticas de la cuaresma hemos de dejarlas atrás si aún estamos lejos de obtener el fruto que se espera de ellas? De modo que en este tiempo de cuarentena no nos vendría nada mal retomar, recordar esas prácticas a las que estamos llamados siempre, no nada más en cuaresma. El ayuno. El ayuno debería ser una práctica frecuente, habitual del cristiano, no nada más en cuaresma, porque el ayuno fortalece el espíritu, eleva nuestro deseo de buscar los valores auténticos, de buscar a Dios en todas las cosas, de desprendernos de buscar solo las cosas materiales, de fortalecernos contra las tentaciones, de depurar tantos excesos que hemos acumulado. El ayuno lo recomiendan para otras cosas, por salud, por estética, otros lo practican por otros motivos, que no lo hagamos nosotros por motivos de fe. Además de que muchos involuntariamente están teniendo que ayunar, pues las condiciones difíciles que ha impuesto esta pandemia, a muchos les ha obligado a reducir todo a lo más indispensable por la falta de empleo, la falta de alimentos. Nosotros también en solidaridad con tantos hermanos que están ayunando involuntariamente y por el fruto espiritual que esto significa ante Dios, el ofrecer nuestro ayuno, por el bien que hace a nuestro espíritu para fortalecernos ante las pruebas que habrán de venir, por solidaridad, por caridad, retomemos la práctica del ayuno. La oración, desde luego, que no se limita al tiempo de cuaresma. La oración debe ser algo tan habitual para el creyente como respirar, como comer, como dormir. Claro que en tiempo de cuaresma se intensifica, pero ahora en tiempo de cuarentena, ¿no tenemos un buen motivo para unirnos en oración? Sí, orar por el fin de esta pandemia, orar por tantas necesidades que están surgiendo, pero además orar para fortalecer nuestro espíritu cristiano ante la ausencia de otras cosas, por ejemplo, la Santa Misa. Ya aunque ya en muchas partes se esté recuperando, ¿qué sucedió cuando para muchos ya dejó de haber misas públicamente? A algunos les quitaron la misa y les quitaron todo, porque su vida cristiana se limitaba. Ya sé que la vida cristiana gira alrededor de la misa, pero para algunos se limitaba únicamente a la misa.
Y no es que la misa no sea importante, simplemente que estábamos teniendo una actitud pasiva de nada más escucho, nada más me hago presente, nada más recibo, mi fe depende del carisma del Padre que esté celebrando. Oye, pero tu vida de oración, tu relación personal con Dios, el propio combate espiritual. Ahora que tenemos la necesidad de hacerlo al no tener más, ahora que tenemos más tiempo de hacerlo y necesidad, hemos de cultivar más nuestra oración personal, la búsqueda de Dios en el silencio, en la reflexión, en el encuentro personal con Cristo. Ahora más que nunca retomemos la oración y la limosna, la caridad. ¿Son privativas de la cuaresma? A lo mejor por cuaresma y al inicio de la cuarentena se escuchaban tantas voces solidarias de que vamos ayudando a tantos que están quedándose sin ingresos y se repartían despensas, se daban ayudas. Oye, pero eso lo hiciste tal vez una sola ocasión, pero la necesidad continúa. O dime, ¿en realidad piensas que una persona le va a alcanzar una despensa para todo este tiempo? ¿Que puedes saciar su hambre una vez y después no le vuelve a dar? No se trata de hacer dependientes a las personas, pero eso sí, la caridad es verdadera cuando ésta tiene continuidad. Cuando no es nada más de que me hice el héroe un día y luego me desentiendo del hermano que hoy saciará su hambre, pero el día de mañana vuelve a tener hambre. A muchos ya se les terminó el afán de ayudar a sus hermanos justo cuando la necesidad puede sentirse aún más. Al principio, como quiera, se les tiraba al colchón que había, pero en estos momentos donde puede ser todavía más áspera la necesidad, ahí ya se nos olvidó el deber de ser solidarios y de tener caridad. Oportunamente, el Señor nos manda este evangelio. Quizá debemos retomar esas prácticas de la cuaresma. Si aceptamos que se prolongue la cuarentena, ¿por qué no retomar las prácticas de esa cuaresma que ya quedó muy atrás en el tiempo? Pero si a esta cuarentena todavía se le ve mucho por delante, entonces fortalezcamos nuestro espíritu con las prácticas de la cuaresma para que obtengamos el fruto de la Pascua terminada esta cuarentena. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.